Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. Hola, muy buenos días. Es un gusto compartir y coincidir. Tengo el gusto de estar el día de hoy y compartir este programa con una persona muy especial, tanto en mi vida personal como profesional, a quien admiro y aprecio muchísimo. Él es el doctor Rodrigo Cantú Guzmán. Él es doctor. Ahorita nos va a ir compartiendo, doctor en psicología. Se ha dedicado, ahora sí que con amplia experiencia en psicología de la salud. Y el día de hoy vamos a hablar justo de eso. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, pues muchas gracias por la invitación, Michelle. Igualmente un gusto estar por aquí, muy buenos recuerdos de cuando éramos estudiantes aquí en la UDEM y pues me da mucho gusto vernos aquí después de muchos años y saber que seguimos activos, ¿no? En lo que estábamos planeando en aquellos años, ¿no? Es bien Planeando, interesante ver eso. sí. Sí, que Te sí se haya agradezco mucho. consolidado. Exactamente, te agradezco mucho la invitación. No, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y cuéntanos un poquito sobre ti, Rodrigo. Cuéntanos tu experiencia en todo esto de la psicología de la salud. Ujú. Pues mira, bueno, yo estudié aquí en la UDEM, ¿verdad? Estudiamos juntos la carrera. Después, cuando me gradué, tuve la oportunidad de hacer un diplomado en Estados Unidos sobre manejo de estrés y musicoterapia en artistas escénicos. Entonces estuve estudiando ese curso, ese diplomado por allá. Cuando regresé tuve la oportunidad de entrar a trabajar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la clínica de servicios médicos, como psicólogo. Entonces empezamos a ver ahí casos, empezar a trabajar por ahí y tuve la oportunidad de seguirme formando. Hice la maestría en ciencias con orientación en psicología de la salud y posteriormente luego el doctorado en filosofía con especialidad en psicología, también en el área de psicología de la salud. Y pues básicamente ese transcurso ha sido ya pues 13 años, ¿no? En todo lo que es la experiencia de trabajar en el área médica, específicamente ahí en servicios médicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el formarme ahí también en la Facultad de Psicología, y con esta experiencia, esta especialidad de Psicología de la Salud, ¿no? Okay. Y bueno, aparte eres músico. También, y, también. y un gran músico, ¿no? No, gracias, gracias. Ahí andamos también en esa actividad y tratando de combinar también ambas disciplinas, ¿no? O sea, tengo una experiencia en psicología, tengo una experiencia en música, pero también ha habido algunos proyectos en donde hemos tratado de combinar ambas disciplinas, como lo es, por ejemplo, la educación especial y música, Ah, sí. la terapia de arte en pacientes crónicos. Se han hecho ahí algunos proyectos también de investigación en músicos sobre aspectos psicológicos. Entonces, hemos ahí tratado de hacer también varias cosas que combinen ambas disciplinas, ¿no? Okay. Y bueno, ¿por dónde comenzar en esto de la psicología de la salud? Algo tan amplio y tan necesario, Uh-huh. ¿sí? ¿Cómo pudieras compartirnos el cómo abordar, cómo poder diferenciar esto de la psicología de la salud? Claro. Pues mira, básicamente un poco la historia así muy resumida de la especialidad de psicología de la salud surge de que empezaban a ver que muchos estudios de psicología utilizaban muestras en pacientes que tenían alguna enfermedad Ok, médica, ok. digámoslo así. Entonces, digo, es una historia ahí muy larga en donde había habido, digamos, varias aproximaciones antes a la psicología de la salud, por ejemplo, la medicina conductual, Ajá. la psicología médica, eran términos que ya desde los 70s o antes ya se aproximaban un poco a lo que iba a ser la psicología de la salud, que luego ya después, años posteriores, o sea, en los 80s más o menos, ya se gestiona o se nace, digamos, lo que es el término ya como psicología de la salud, health psychology, lo Ajá. que le llaman. Por ahí un autor, Matarazzo, Joseph Matarazzo, que fue también presidente de la Asociación Americana de Psicología, de la APA, que aquí Mm. en la UDEM Ay, sí, cómo sueña la nos APA, ¿no? suena muy conocido el término, ¿verdad? Sí, Nos sonaba muy conocido el sí, sí, término. sí. Él alrededor de los 80s, por ahí, publica un artículo en la revista American Psychologist, donde ya propone de alguna manera el término de psicología de la salud. Ujú. Y
de alguna manera ahí empieza a crecer. O sea, él, de alguna manera su definición, que es un poco larga, pero de alguna manera habla de que la psicología de la salud son las contribuciones, digamos, educativas, científicas y, digamos, de la práctica de psicología, esas tres como que las une en un concepto aplicado, digamos, a lo que es la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y el tratamiento y el afrontamiento a las enfermedades médicas, ¿verdad? Las enfermedades fisiológicas, por así decirlo. Y que eso también conllevaría a una cuestión de promover un poquito lo que es las políticas públicas de salud. O sea, a Ok. partir de psicología de la salud empiezan como a gestionar un poquito más ese tipo de cuestiones de que ya se haga más como por ley el tener acceso al apoyo psicológico, a cuestiones de ese índole, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera lo que hace este autor, a la par de muchos otros, por supuesto, pero de alguna manera como que le da más formalidad a eso. Y otro punto importante es que este término de psicología de la salud lo que hace precisamente es también un como que de alguna manera conjunta varias disciplinas también de psicología. Ok. Por ejemplo, un poquito de psicología clínica, un poquito de psicología social, o bastantito, Ajá. un poquito también de psicología comunitaria, de psicología conductual, o sea, de alguna manera como que engloba varias disciplinas y fomenta mucho lo que es el trabajo, de alguna manera como multidisciplinario dentro de psicología y también con otras profesiones, porque también hay una cuestión de relación, por ejemplo, con los médicos, de también fomentar con ellos, decir, oye, es que es importante la forma en cómo les explicas un diagnóstico, la forma Ok. en cómo se sienten los pacientes a partir de un diagnóstico o a partir de un tratamiento médico, o sea, hay que poner énfasis también en eso, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera eso es lo que se promueve ya como en conjunto con la especialidad de psicología de la salud. O sea, un trabajo más multidisciplinario en cuanto a trabajar con otras áreas, con enfermería, con medicina, pero también como a lo mejor llamarle así interdisciplinario en cuanto a que eran varias disciplinas de psicología también las que se conjuntan ahí. Ok. Por eso es interesante, ¿no? Y Y, difiere ajá. un poquito de la psicología clínica Ujú. meramente, o sea, como la conocemos así a lo mejor tradicionalmente, que sabemos que también es un concepto muy Ujú. amplio, que a lo mejor pues no está nada más enfocada a una cuestión de trastorno de personalidad o cosas así, o sea, sino que eso, cómo retomarlo también en el área precisamente del afrontamiento a las enfermedades crónicas. Ok. O sea, Entonces, la relación de las enfermedades uh en -huh, conjunto con la psicología o los síntomas uh y la -huh, psicología es lo que relaciona mucho la psicología y la salud e claro, interviene y previene. claro. ¿Sí? O sea, hay un trabajo como de prevención, Ok. ¿verdad? O sea, digamos de trabajo de salud, Ok. no de enfermedad. Ya. O sea, de Ok. trabajar sobre cómo llegar también a aspectos saludables, pero también el trabajo de poner atención a cómo es la conducta en ese contexto de enfermedad, ¿verdad? Que ahí Ok. engloba también un montón de cosas, o sea, la familia, el cómo le impacta a los familiares, a los cuidadores, al mismo paciente, o sea, cómo también puede ser una persona que esté atravesando una enfermedad crónica, pero que también esté atravesando una serie de otras problemáticas, ¿no? Como tú o yo lo hemos visto en la Claro. consulta. Entonces, eso es lo que nos parece también muy interesante del trabajo como psicólogos de la salud, ¿verdad? Claro. Y la intervención, es decir, la aplicación de la psicología de la salud, Uh -huh. ¿en dónde lo podemos ver? Es decir, en qué aspectos, sobre todo aquí en México, ¿no? Aquí en el estado, ¿dónde podemos ver esa participación? Digo, que sé que se da en muchos lugares, pero como para poderlo tener un poco más tangible o claro. Pues en teoría se espera y yo creo que se ha hecho mucho trabajo ahora también con que hay ciertos programas de formación de que haya trabajo pues en áreas médicas, ¿verdad? Que es como que lo más natural Ujú. de que ahí están los pacientes, ahí está el contexto de salud, de enfermedad y es donde quizá podemos a lo mejor
hacer más trabajo. Pero al final de cuentas también tiene una aplicación general, o sea, puedes hacer un programa de prevención en una empresa inclusive, en Ujú, una universidad, o sea, en muchas partes, o sea, realmente tiene un sinfín de aplicaciones, ¿no? ujú. Pero sí lo que nos interesa es a lo mejor pues de estar un poco en ese contexto y también uno aprender de eso, ¿verdad? O sea, aprender de cómo, por ejemplo, de cómo los médicos ejercen realmente la profesión y cómo es ese trato con los pacientes. Inclusive también aplica el cómo se sienten los médicos, Claro, que eso es un tema que a lo mejor no se ve mucho, no se habla mucho, pero que en la consulta no los topamos, o sea, nosotros también atendemos médicos y que de alguna manera ellos también, al atender a muchos pacientes o muchos pacientes, pues también hay un impacto emocional, hay una claro. carga y bueno, también lo vamos trabajando, ¿no? Ahora, también bueno, también puede haber médicos que también tengan una enfermedad crónica, como también nos ha tocado. Entonces, también hay una parte ahí de trabajo como psicólogos de la salud para intervenir en eso, ¿no? Y dar apoyo emocional y trabajar sobre ciertas variables, ¿no? Ok, ok. Y bueno, además de todo eso, has ido teniendo varias investigaciones, has estado interviniendo en varias investigaciones Ujú. y bueno, vamos a ir hablando sobre algunas de ellas para Claro. también en nuestra vida diaria poder Ujú. ir fomentando y viviendo de mayor medida la psicología de la salud. Claro. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 83 36 6162 o bien al 83 36 4203. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Gracias. Hola, Laura Liliana Iglesias. Hola. Hola. Oye, ay, qué interesante lo que dijiste de los estudios que has hecho en el arte. Ujú. En Sí, el sí, arte. que eso ahorita te platico un poquito de eso Sí. también. Pues bueno, tú tienes ahí de dónde ver, de dónde intervenir. Sí, tú me cortas, ¿eh? Ah, no. Porque a veces uno piensa de que, oye, ¿qué voy a decir? Pero luego estás aquí y Sí, te sí, sueltas. sí. Es que es tantas cosas. Ujú. Ahorita que te escuchaba me surgían más dudas Ujú. y también más empatía y más Claro. reflexión. Ahorita que mencionaste la parte de los médicos, Ujú. el mismo psicólogo, o sea, no sé, con muchísimo respeto a todos quienes están en todo el área de psicología de la salud, pero también, o sea, el tratar con los pacientes, con las familias, pues también tiene Claro, por supuesto. un impacto y una necesidad de diferenciarte en ocasiones, de tener esa empatía, pero también poder tener esa contención. Ujú. Entonces, sí, es todo un tema. Porque ya Ujú. hablar de enfermedades como tal, este, pues llega a las fibras más sensibles de las emociones. Claro, Sí. claro, En cualquier ser humano o en la mayoría, ¿no?, de los seres humanos. claro. Sí. Las edades también, si Ujú. son niños, si son Mayores, mayores. todo eso. Sí, 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 sí. Entonces, pues mucho trabajo. Sí, sí, ahí andamos, poniendo el granito de arena, porque no es fácil, ¿eh? Sí, me imagino. No es nada fácil, pero bueno, ahí vamos. O sea, creo que uno también, o sea, aunque uno ha estudiado y esto, pero pues al final de cuentas, de donde más aprendes es de ahí. Entonces, Sí, sí, sí. entonces vas aprendiendo a la par, ¿no? Vas aprendiendo bastante y es algo muy satisfactorio en ese sentido, ¿no? Ujú. Porque no lo vas a aprender en otra parte, más que No, viéndolo. sí, O sea, te lo pueden platicar, puedes venir aquí a clases, pero no, o sea, tienes que verlo y tienes sí. que tú también Sentirlo, experimentarlo. claro. No es fácil, No, no, pues me imagino. pero es bonito. O Sí, sea, es como esa parte de lo que dejas, ¿no? ujú, En el mundo. ujú. Sí. Sí, y es que también sí, todo lo que tiene que ver con hospitales, y síntomas justo, todos, yo creo que muchos tenemos síntomas y bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esto que estoy haciendo es saludable? ¿No lo es? Ujú. El amplio término de la salud. Sí, 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 sí. Ah, pues es tu día a día. sí, sí, ahí andamos. Y entonces estás en medicina.
No, se llama Servicios Médicos de la Servicios universidad. médicos. O sea, Pero está en psicología, físicamente, no, está o sea, en el campus del área médica del de la área universidad. médica. Está al ladito del hospital universitario. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ok. O sea, de hecho, como derechohabientes, o sea, quienes necesitan internarse se internan Ah, en el sí. hospital, ¿verdad? ¿Tienen lugar para Sí, sí, internarse? sí. Qué padre. Yo soy derechohabiente de la universidad porque yo trabajo ahí. O sea, yo Ok. también me atiendo ahí. Ok, Ujú. ok. Ya vamos a regresar. Sí. Muy bien, regresamos. Estamos en su programa Ser Familia. Estoy con el doctor Rodrigo Cantú hablando de psicología de la salud. Así es. Y bueno, Rodrigo, cuéntanos un poquito de cómo cómo ha impactado la psicología de la salud en, pues bueno, en el área no solamente de salud, sino también de enfermedad, ¿no? Cómo impacta y qué propicia, o sea, es decir, cómo poder darme cuenta que estoy haciendo un hábito, una actitud saludable o un hábito, una actitud que no es saludable. ¿Cómo impacta y cómo ustedes transmiten la información? Ujú. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que depende también mucho de los casos, ¿no? O Ujú. sea, porque como cuando uno ve así una cantidad grande de pacientes, de personas, pues de alguna manera cada caso es un mundo, ¿no? Ujú. Entonces uno se topa con personas que a lo mejor tienen un poquito más de dificultad de procesar un poco la información, inclusive también, inclusive de buscar la ayuda. O Ujú. sea, a veces uno también tiene como que empezar por ahí, o sea, como que fomentar en ellos que es importante que busquen ayuda, porque Ujú. mucha gente a lo mejor no está familiarizada con eso, ¿no? Ahora, tú sabes también que la cuestión de psicología en general, pues hay un montón como de estigmas Ujú. sobre la profesión, o sea, lo típico, ¿no? De que no estoy loco, esto, el otro. Entonces, de alguna manera, cuando vienen personas a atenderse, pacientes, o sea, muchas veces no tienen de alguna manera claro ni siquiera qué es lo que es ir a psicología. Ujú. Entonces, por eso a veces también es un poquito complicado, como que también tratar de explicar un poco eso y trabajar eso con los pacientes, ¿no? De cómo es la importancia de la psicología en sí y luego cómo es la importancia de una área específica que es la que se especializa en ver cómo te comportas o cómo es tu situación emocional ante situaciones médicas o en Ujú. este caso de enfermedad, ¿no? ¿Y qué son o cuáles son los procesos comunes, ¿no? Me imagino como la parte de, pues bueno, de tener un diagnóstico como tal, o el proceso de darme cuenta del diagnóstico, cómo lo vive la familia, qué necesidades se ven en esta situación. En general, digo, sé que cada síntoma o cada enfermedad o cada familia tiene una situación como muy particular, pero hay ciertas necesidades generales, sí, como aceptar, como Ujú. saber qué necesito hacer, contener, expresar, cuáles son esas necesidades que impactan o que influyen en Claro. gran medida. Uh-huh. Pues mira, yo lo que he trabajado en conjunto de alguna manera, con el grupo de investigación que hemos hecho algunas publicaciones, es trabajar sobre una teoría que se llama la teoría de las representaciones sociales, Uh-huh. que es una teoría también, como digo, muy extensa, que surge en los años, creo que 70 por ahí, con un autor que se llama Moscovici, que él empezó a estudiar las creencias de las personas sobre alguna situación en particular. Él en particular en aquellos años, en su tesis doctoral, estudió las representaciones sociales o las creencias Uh-huh. del psicoanálisis. O Ok, sea, no estudió el psicoanálisis, ya. estudió qué pensaban las personas sobre el psicoanálisis. Oh, ok. Entonces, a partir de alguna manera de esa teoría, hemos de alguna manera trabajado con el equipo de investigación, con quien fuera mi asesor y con los alumnos, en trabajar esa teoría en el área de la salud. Entonces, hemos estudiado mucho lo que son las creencias de salud. O sea, qué piensan las personas sobre determinados diagnósticos. Que Okay. de alguna manera sabemos que hay todo también un antecedente. O sea, en años, hace 100, 200 años o más, pues se pensaba que las enfermedades eran del demonio, cosas de ese tipo. Sí. Entonces, las creencias han ido cambiando.
Entonces, pero de alguna manera siguen estando ahí creencias que de alguna manera influyen también en cómo afrontamos y en cómo abordamos las enfermedades. Entonces, a veces, de alguna manera, por ejemplo, en cáncer, como hemos estudiado mucho esa población, pues siempre cuando a alguien le dicen cáncer, lo que hemos encontrado, no es una generalidad, pero es algo que hemos encontrado, que todos piensan que es muerte, igual a muerte. Entonces, bueno, sabemos que también no es así y que eso es algo que se trabaja en el apoyo psicológico. Entonces, en base a tu pregunta de cómo es lo que se trabaja o cómo es lo que impacta, pues eso es lo que hemos trabajado mucho, lo que es el diagnóstico inicial. Okay. O sea, cómo cuando a una persona le dicen algún diagnóstico, cómo es un impacto tremendo en ellos, ¿no? Puede ser cáncer, puede ser insuficiencia renal, puede ser esclerosis múltiple, SIDA, diabetes. O sea, hemos trabajado con un montón de población. Entonces, yo creo que por ahí es un poquito como que el trabajo así concreto de psicología de la salud, de cuando uno atiende a alguien con un padecimiento, pues trabajar un poquito lo que es el impacto inicial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trabaja un poco con ellos, abordando también la cuestión de la expresión de emociones, pero también sus creencias sobre esa enfermedad. Okay. Que se hace una representación, de eso se trata la teoría, o sea, de cómo uno va haciendo ideas, representaciones a partir de lo que uno escucha, ¿verdad? Entonces uno escucha, es que yo me puedo tomar el agüita azul para que me cure el cáncer. Es una representación. Okay. Pero en psicología eso lo analizamos de tal manera que es una forma de afrontar la enfermedad. Entonces hay que trabajar también un poquito en eso, ¿no? En un afrontamiento más resiliente o en un afrontamiento más óptimo, ¿cómo lo haces? Sí, o sea, le llamamos, por ejemplo, un afrontamiento activo, o puede ser también un afrontamiento, hay muchos tipos, ¿verdad? Activo, afectivo también, de cómo cuando te pueden dar un diagnóstico, cómo tú puedes también hablar de ello emocionalmente, o al contrario, cómo te lo guardas. Okay. Entonces, gran parte de los estudios que hemos hecho es precisamente eso, o sea, la importancia de que el afrontamiento no sea nada más ir al médico y hacer todo lo que tengo que hacer, sino que también la parte psicológica de hablar de cómo me siento. Y en los estudios eso es lo que ha surgido a partir de la estadística y de los análisis también que hemos hecho, pues que es bien importante fomentar ese tipo de afrontamiento, o sea, de que tú puedas hablar de cómo te sientes. Okay. Y ahorita mencionaste estudios, ¿no? Cuéntanos un poquito de los estudios que han hecho. Ahorita mencionaste algunos como en el arte, en algunas cuestiones de algunos síntomas, algunos padecimientos, que me parece muy interesante, el factor en el estrés. Cuéntanos algunos. Pues hemos hecho algunos a lo largo de estos últimos años, por ejemplo, en población con cáncer, estudiar factores psicosociales, le llamamos lo que es el afrontamiento, el apoyo social, las emociones, las creencias y los sucesos de vida, que era lo que te hablaba hace un ratito también, o sea, que eso es algo que te topas mucho, por ejemplo, personas que están atravesando una enfermedad crónica, pero que también están atravesando un divorcio, o que también están atravesando un abandono. Porque impacta también en otras áreas, a lo mejor esa situación o las que ya se traían antes. Okay. Entonces, no es como una cuestión como pura, o sea, de que tienes una enfermedad y nada más la enfermedad es lo que nos interesa. Pues no, o sea, es todo, ¿no? Entonces, por eso también estudiamos los sucesos de vida, porque encontramos, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con las personas que viven con VIH-Sida, en los estudios que hicimos, o sea, la gran mayoría, o sea, aparte del impacto que tiene la enfermedad, o sea, tenían un montón de situaciones también familiares de abandono, o sea, situaciones difíciles, ¿no? A la par de vivir con una enfermedad crónica. Entonces eso es lo que también hemos tratado de estudiar, de cómo es el perfil, de cómo es el impacto emocional a la vivencia de todo eso. Entonces hemos hecho, pues sí, varios estudios, por ejemplo, en cáncer, en insuficiencia renal, en diabetes, en SIDA. Tuvimos también la oportunidad, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo del arte, pues en algún tiempo hicimos una intervención grupal con actividades artísticas en población con cáncer.
Y el objetivo de la intervención era precisamente eso que hablábamos, el fomentar la expresión emocional también con herramientas artísticas. Que tú sabes que, bueno, es algo que sabemos como psicólogos que no es fácil hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso también fomentamos el uso de actividades artísticas para facilitar la expresión emocional. Entonces, ese también fue un trabajo que se publicó, se hizo un libro y se publicó también ahí con la universidad. Y pues hemos hecho ahí una serie de estudios también. Hicimos también uno sobre calidad de vida. Ajá. En población general y en población con enfermedad crónica. Hicimos un estudio sobre la creación de un instrumento para evaluar calidad de vida relacionada a la salud. Porque tú sabes que calidad de vida pues se puede hablar en muchos rubros de la vida, ¿no? En la economía, en la educación, en muchas cosas. O sea, ahorita pues es enfocado a lo que es la salud, ¿verdad? Calidad de vida relacionada a la salud. Y lo que encontramos es algo que, bueno, se ha encontrado también en otros estudios. Hicimos una propuesta de una escala para evaluar calidad de vida. Y por ejemplo dentro de la escala salen 3 constructos. O sea, uno que es sobre sintomatología, otro que es sobre adicción a sustancias, ¿verdad? Y otro sobre relaciones interpersonales. Entonces, de alguna manera, el estudio, que fue un estudio, primero una parte cualitativa de entrevistar una gran población, también ahí del área médica, y luego a partir de ahí se hicieron ya los análisis para construir la propuesta de un instrumento. Entonces, mediante los análisis ya estadísticos pudimos encontrar que, o sea, la batería, la escala de calidad de vida se dividía así en tres constructos, cada uno con varios reactivos, obviamente, y que tenían que ver con esos 3 puntos, o sea, la sintomatología, tanto física como psicológica, la cuestión de la adicción a una sustancia y la cuestión de las relaciones interpersonales. Y en un estudio posterior, a partir de ese mismo, haz de cuenta que también se eliminó un poco la parte de las relaciones interpersonales y la parte de la adicción para darle más, digamos, confiabilidad al instrumento. Salía un poco más alto si quitábamos esa parte y nos enfocábamos directamente en la sintomatología. O sea, es decir, los síntomas que de alguna manera hablaban de cómo afecta la calidad de vida es, por ejemplo, el cansancio, la debilidad, el dolor en la parte física o fisiológica, médica, y la parte psicológica era la preocupación y la tristeza. Okay. Bueno, pues vamos a continuar hablando sobre eso para ver cómo podemos fomentar esa calidad de vida. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ser familia. Qué interesante. Perdona, con este No, es que tiene que ser exacta a las 9:30. Ah, ok. Oye, y también vi uno que hicieron en estudiantes también. Bueno, vi uno de lo que me mandaste. Ah, sí, o sea, sobre estrés. Estrés. Sí. También se me hizo muy interesante. Sí, ese se evaluó, eso lo hicimos como parte del doctorado en una clase. Se trabajaron con varias muestras de Saltillo, Tampico y de Monterrey. Se aplicaban instrumentos de estrés, de satisfacción con la vida y de comunicación con los padres. Y bueno, salía que quienes tenían más comunicación tenían mayor satisfacción con la vida, con los padres. O sea que al hablar más con los padres te sientes mejor. Okay. Entonces también fue un trabajo interesante. Sí. Y luego en base a los resultados, ¿empiezan a hacer algún programa en intervención o...? Pues hemos hecho algunas propuestas, pero bueno, pues, o sea, yo pues continuamente estoy viendo pacientes, entonces, todo eso pues se trata de aplicar ahí, ¿no? En la consulta. Bueno, ahorita ya nos contarás qué podemos practicar. Sí. ¿Qué podemos practicar? Todo esto de calidad de vida. Es que sí, a mí me gusta mucho, y tú también lo usas el término, porque cuando hablé contigo vi que lo usaste, la cuestión del acompañamiento. O sea, gran parte del apoyo pues es una cuestión también así de acompañar a las personas que están atravesando cuestiones así, ¿no?
Entonces eso también pues se trabaja mucho, ¿no? Porque en la consulta llega gente en crisis, o sea, no es así como que, a ver, ¿qué te trae por aquí? O sea, no, es, Sí, sí, sí. ¿verdad? Directo. Entonces es así, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que también hemos estado ahí trabajando, ¿no? Sí. Qué interesante. ¿Cómo es? No, muchas felicidades, qué bueno, qué Sí, bueno. sí estoy siendo claro, a lo mejor No, no sí, tanto. sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, se ve que conoces mucho en experiencia, no nada más en teoría. Ujú. Sí, sí, Ahí sí. andamos. Estás en vivo ahí, ¿verdad? Sí, estamos en vivo. Saludos a todos. Ay, sí, Ujú. sí, sí, sí. Es que tienen ustedes ahí donde poder participar en muchas investigaciones, pero solamente es a nivel universitario, también se han ido en hospitales privados, generales, no, nada más. Pues la mayoría han sido ahí mismo. Ahí mismo. Sí. Ok, ya vamos a empezar. Continuamos, estamos hablando sobre psicología de la salud. Estoy con Rodrigo Cantú. Y bueno, Rodrigo, nos compartías un poquito de las investigaciones que han hecho, Sí. algunos de los resultados de las investigaciones en cuanto a la psicología de la salud. Y hay ciertos factores que podemos considerar para estar más satisfechos con la vida, para tener mejor calidad de vida, ya sea ante el afrontamiento de una enfermedad o de un diagnóstico, pero también en general pueden ayudar, ¿sí? Ciertos factores que da la psicología de la salud como aprendizaje para poderlo llevar a cabo en nuestra vida diaria, ¿no? Desde el estrés que podemos tener en la vida diaria o ante una situación particular. Cuéntanos un poquito, tanto aparte de los resultados, qué prácticas podemos hacer para ir fomentando en nuestra vida personal y con nuestros allegados, ¿no? Esto de la psicología de la salud ya en práctica. Claro. Pues un tema así, digamos, muy abierto es la cuestión del manejo de estrés, ¿no? Que también hay un montón de información, un montón de artículos, de investigaciones, de todo, y desde muy diversas también disciplinas, ¿no? Pero pues lo que trabajamos mucho ahí es la cuestión un poquito enfocado a la cuestión, la parte también cognitiva, ¿no? De cómo las personas empiezan a surgir algunos pensamientos pues negativos de tipo irracional, tanto en la cuestión de enfermedad como en general en la vida diaria, ¿no? Que es lo que también propicia mucho el estrés. Entonces, a lo mejor eso es algo que trabajamos mucho con el día a día, ¿no? Y es algo como algo práctico que todos podemos ir aplicando, el tener un poquito más de conciencia o estar más atentos a cómo pensamos sobre las cosas que vivimos. Okay. O sea, si son pensamientos que tienden un poquito más a lo negativo, a lo irracional, o son pensamientos un poquito más, digamos, más neutros o que tienden más como a la cuestión real, a la de la vida diaria, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, al menos en esta cuestión también de hablando de salud o de enfermedad, pues sí vemos mucho a veces que hay una preocupación pero excesiva por algún síntoma o alguna complicación que está pasando, y bueno, eso también se trabaja por ahí, ¿no? Y lo vemos tanto de los dos lados, o sea, personas que sí están teniendo mucha dificultad en sintomatología, en dolor crónico, en cuestiones de ese tipo, o también personas que al primer detalle que surge en ellos lo maximizan a un nivel extremo, ¿no? Entonces genera bastante estrés, bastante ansiedad, y pues es algo que también se trabaja ahí, ¿no? Es decir, a veces te duele tantito el pecho, entonces Sí. ya la persona a lo mejor está pensando de que no, es que Claro. me va a pasar un infarto o tengo algo más grave, me va a dar cáncer, esto, o sea, empiezan a surgir un montón de ideas
en ese sentido, que tienden más a lo negativo, ¿no? Y eso también sucede en la vida diaria, ¿no? Claro. No solamente ante un síntoma. A veces podemos pensar en qué está pensando sobre mí, Sí, cómo claro. le caigo a la persona, qué tal si me va mal en el examen, en el trabajo, Claro. si me equivoco. Entonces ya toda esa preocupación Ujú. también influye para el nivel de estrés. Claro. Ujú. Sí, aplica en todos los rubros de la vida, ¿verdad? Pero pues eso es algo como, digamos, también como del día a día, que se Ujú, trabaja ujú. con las personas que recibimos y pues tratamos de trabajar con ellos eso, o sea, el que identifiquen más sus pensamientos, el también el que puedan expresar ese tipo de ideas, porque a veces lo piensan pero no lo expresan. Ok, Entonces también lo traen ahí y se vuelve un poquito como una idea, un pensamiento como muy rumiante, ¿no? sí. Está ahí, está ahí, está ahí y genera un montón de complicaciones después, ¿no? Y esto de la satisfacción en la vida, Ujú. cuéntanos qué resulta, en su mayoría cada persona podemos tener diferentes formas de sentirnos satisfechos, sobre todo a largo plazo, ¿no? Sí. Pero ¿qué factores influyen para continuar haciéndolos? Ahorita mencionaste, por ejemplo, en el corte, la comunicación, Ujú. los jóvenes en la comunicación con los papás, eso influye para estar mejor o para la satisfacción. Cuéntanos un poquito de esos factores que nos pueden ayudar o propiciar. Claro, En general, digo, cada uno podemos tener en lo personal alguna satisfacción, pero en general esto de satisfacción con la vida. claro. Pues mira, hablando también en términos de Ujú. investigación, hemos hecho dos estudios, uno que es sobre satisfacción con la vida y otro sobre también el constructo psicológico de la felicidad. Ah, ok. Entonces, en el estudio que hicimos sobre satisfacción de la vida, con la vida, hicimos un trabajo sobre la aplicación de varios instrumentos, que es el de comunicación con los padres, estrés y satisfacción con la vida. Esos tres constructos se hicieron comparaciones y relaciones entre ellos en estudiantes de licenciatura de tres ciudades del noreste del país, de Okay. Saltillo, Tampico y Monterrey. Entonces, bueno, se hizo una aplicación del instrumento y se hicieron varias correlaciones de las variables. Y pues sí, en términos generales lo que se encontraba es de que a mayor comunicación con los padres había mayor satisfacción con la vida y menor estrés, Ok. ¿verdad? En ese estudio en concreto estábamos estudiando la comunicación con los padres, pero bueno, sabemos que también aplica para la comunicación en general, ¿verdad? O sea, Ujú. el comunicar, el hablar cosas, pues ayuda también a esa variable de satisfacción con la vida. Entonces eso fue lo que encontramos, ¿no? Que es algo que también trabajamos mucho en la consulta, ¿no? El que Ujú. puedan externar cosas, que también está relacionado con otra variable de psicología de la salud que trabajamos mucho, que es el apoyo social. Ujú. O sea, una cosa es que, por ejemplo, en el tema de la salud, una persona con enfermedad crónica busque apoyo, o sea, que tú lo busques, y Ujú. otra cosa es que lo recibas, Ok. ¿verdad? O sea, Sí, sí, son dos sí. cosas diferentes. Entonces son variables que también estudiamos. O sea, ¿por qué hay personas que ante una situación de enfermedad no buscan ayuda? Sí. Por ejemplo, en sus padres, en su pareja, en sus amigos, en sus vecinos. O sea, ¿por qué no hay esa parte? A lo Ujú. mejor la reciben, pero Ya. ellos no la buscan. Ah, Ahora, la reciben, pero ¿cómo la reciben? O sea, de una manera instrumental, o sea, yo te llevo al hospital, claro. yo te llevo con el médico, yo te compro el medicamento, yo te ayudo en esto, o yo te escucho. O sea, es diferente, ¿no? Y la Ah, mayor parte es un apoyo social instrumental, o sea, yo te ayudo con lo que tú quieras, pero casi nadie te escucha. claro. Es lo que hemos encontrado también en los estudios. Entonces es un tema también bien relevante, ¿no? Y bueno, hablando de la felicidad, que te comentaba ahorita también de un Ujú. estudio que se realizó por ahí, que también fue en estudiantes de licenciatura, se trabajó sobre construir qué componentes para ellos, en función de las representaciones sociales, Ujú. se construía, digamos, la idea de la felicidad. Entonces, al menos en ese estudio, que fue en población de aquí de Monterrey, se encontró que la felicidad tenía que ver con las relaciones interpersonales, con la espiritualidad y con, de alguna manera, con el compromiso con la vida. Ujú. Y, y bueno, todo esto que mencionas
al aplicarlo, Ujú. ¿sí? Podemos, independientemente de lo que nos suceda, porque pues al final de cuentas hay cosas que están dentro de lo factible o de las manos, y hay otras cosas que son circunstanciales, Ujú. pero sí puede tanto afectar como apoyar Ujú. en la parte resiliente o de salir adelante ante una situación. Claro, Independientemente de lo que suceda, bueno, yo puedo fomentar la comunicación, pedir lo que necesito, ¿sí? O bien escuchar, tener una escucha activa, ¿sí? claro. Contener. Entonces, eso sí está dentro de nuestras manos. Y lo que no, Ujú. dentro de mi pensamiento, sí lo puedo construir o resignificar de Claro. una manera resiliente, con un sentido, Ujú. ¿sí? Y bueno, y en cuanto a la música y al arte, cuéntanos un poquito. Ahorita mencionaste que influye, que ayuda, ¿qué Ujú. cosas han ido encontrando? Digo, yo sé que es mucha información, pero en gran medida. Pues mira, de alguna manera hemos encontrado que, por ejemplo, la música tiene también pues una finalidad como muy recreativa, al menos así en Ujú, un término muy, muy básico. Entonces se ha encontrado mucho eso que cuando las personas se les propone también el experimentar, por ejemplo, con instrumentos, con ciertos sonidos, con imitar, por ejemplo, algún ritmo, alguna melodía, algún canto, aún siendo personas que no son músicos, ¿verdad? Pues de alguna manera se vivencia ahí muchas emociones positivas, ujú, ¿no? Entonces eso es algo que pues lo hemos visto también un poquito en la práctica. Ahorita cuando te hablaba, por ejemplo, de cuando intervenimos con pacientes con cáncer, pues también se trabajó una parte, un área de música, también de actividades artísticas ujú. en general como el dibujo y todo esto, la escritura, pero también la música. Entonces en ese sentido, pues básicamente es lo que hemos visto que genera como una serie de emociones muy positivas y que pues queremos fomentar eso. A la par también que cuando propones, por ejemplo, alguna actividad musical, pues hay también una interacción social, Ujú, por ejemplo, en grupo. ujú, Entonces, el que tú estés conviviendo, el que tú te estés riendo con alguien más, pues genera algo positivo en ti, ¿no? ujú. Entonces, eso es lo que hemos estado también viendo y trabajando en algunos contextos, ¿no? Ok. Y factores de riesgo, Rodrigo, que tú no te, bueno, digo, hay en la cantidad, ¿no? Pero que generalmente se puntualice, factores de riesgo en cuanto, bueno, estas son prácticas óptimas, ¿no? Pero generalmente hay factores que influyen, uno de ellos, bueno, el pensamiento, cómo significamos, o este pensamiento rumiante, ¿verdad? Ujú. ¿Qué factores también impactan, afectando la psicología de la salud? Claro. Sí. Pues volviendo un poquito al tema también de las creencias, que eso Ujú, también es algo que se ha visto mucho, o sea, el cómo hay creencias también muy negativas en general sobre el padecimiento y eso pues es un factor completamente de riesgo, que también lo hemos ujú, encontrado en los estudios. ujú, Cuando analizábamos así las variables, todas las variables que estudiamos, por ejemplo, las emociones, el afrontamiento, el apoyo social, las creencias, cuando hacíamos ese estudio y lo comparábamos con la variable, digamos, de control, de manejo de la enfermedad, pues encontrábamos que las que tenían más riesgo eran tener creencias de ese tipo. Que es, o sea, es diferente a tener un pensamiento negativo. O sea, una creencia es como algo que está todavía más ahí incrustado por nuestro sí. contexto social o por nuestra crianza, nuestro desarrollo, ¿no? Pues, por ejemplo, había personas, por ejemplo, en VIH, que pensaban que la enfermedad era un castigo Ujú, ok. o cosas de ese tipo. Entonces, ese tipo de creencias, pues es un factor de riesgo para el manejo de la enfermedad, ¿verdad? Ujú, Obviamente también pues la parte del emocional, por supuesto, ¿verdad? El que te guardes las emociones, el que no las identifiques, el que no trabajes, tengas un trabajo terapéutico para que te ayude a identificar cómo te sientes y cómo lo expresas, pues también puede ser ujú, bastante riesgo, ¿no? claro. Y pues la parte también que vemos mucho que alude un poquito al nombre de tu programa, que es la parte familiar, ¿verdad? Ujú, Que de alguna manera también es un factor de riesgo el hecho de que pues vivas en un contexto sumamente conflictivo. ok. Muy bien. Pues bueno, continuamos. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 o al 8336-4203. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Sí.
Ya no le alcanzo a escuchar. Fíjate, la familia. Sí. Sí. Me imagino que tú también ves cosas ahí muy fuertes, ¿no? La familia, todo eso. En los apegos tan Sí. fuertes, ¿no? Sí, los patrones que traemos. Ahorita que decías creencias, bueno, ¿cómo algo tan particular puede impactar en gran medida? O sea, el concepto que yo tengo de cómo lo aprendí, ya me quedé con ese concepto y ya al contrario, ¿no? Lo voy haciendo como robusteciendo esa preocupación o esa percepción de cómo debo de ser o cómo no debo de ser o cómo la enfermedad o qué hice mal o de qué me culpo o ahorita que mencionaste el castigo. Sí. Incluso la enfermedad a veces es como o sea, como ya lo traemos ahí como ancestralmente, Sí, ¿no? sí, sí. Así como de generaciones. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Quién tuvo la culpa? Como de buscar un culpable. ¿Qué no comí? ¿Qué sí comí? Sí. O sea, como si fuese una culpa. Digo que sí puede haber un factor, ¿verdad? Que pudo haber influido. Sin embargo, es diferente a ver qué responsabilidad tuve para ver cómo voy a responder ahora a esa parte como punitiva. Bien interesante. Sí, sí, sí. Sí, pues ahí andamos en eso. Sí. Y a construir nuestro propio factor de felicidad. Ahorita que te dijiste, bueno, pues a cantar más, a pintar más, a relacionarnos más. Claro. Sí, o sea que son cosas también muy del contexto, o sea, a diferencia de otros estudios así de felicidad, por ejemplo, que hablan de cosas como más individuales. Uh-huh. Por ejemplo, en Estados Unidos es más una tendencia así, más al individualismo. Ah, sí, en la felicidad. Sí, o sea, como que algo nada más tuyo. Ya. Y aquí lo encuentras como que en algo más social. Ok. Muy bien, regresamos. Estamos hablando sobre psicología de la salud. Estoy con el doctor Rodrigo Cantú Guzmán y yo soy Michelle Salinas y pues bueno, estamos como en el último corte para cerrar este programa. Rodrigo, antes de ir continuando, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, ¿hay algún, no sé, algún lugar donde te puedan contactar? Claro, ¿Sí? me pueden buscar, bueno, directamente en redes sociales, en Facebook, Rodrigo Cantú Guzmán, o también en mi correo, quien quiera escribirme, rodrigocantú@yahoo.com. Okay. rodrigocantú@yahoo.com. Muchas Cualquier gracias. cosa ahí estamos a sus órdenes. Y también quien quiera escuchar tu música. Ah, claro que sí, ahí les puedo también compartir algo de la música, ¿verdad? Sí, también en las redes está tu música o se puede buscar. Sí, bueno, en YouTube está mi canal Rodrigo Cantú. Okay. Ahí pueden encontrar muchos de los proyectos que yo he trabajado de música, ¿verdad? Como músico y como compositor. Y bien interesante esta música porque tiene un sentido de psicología de la salud también. Sí, sí, sí. Tiene una función, de alguna manera, como social para manejo de tus emociones. Okay, ¿verdad? qué interesante. Entonces es como algo que eso es lo interesante, ¿eh? O sea, que está al alcance de todos. O sea, son recursos que todos tenemos para, de alguna manera, encontrar pues mayor satisfacción o encontrar emociones más positivas en la vida, ¿no? Yo a muchos pacientes les digo que cuando trabajamos así en general la consulta, que también la cuestión de sentirse bien, o sea, cuesta, ¿verdad? O sea, no es nada más quitarse lo negativo, sino que también es esforzarte por sentir cosas positivas o por experimentar cosas buenas en tu vida. Y eso cuesta, eso también hay que tomar decisiones, esforzarte, o sea, no es algo que se dé por automático, ¿verdad? Si te quitas un problema ya eres el persona más feliz del mundo. Claro. No, o sea, también tienes que buscar esa felicidad, esa satisfacción, esas emociones positivas. Y bueno, uno tiene que de alguna manera equilibrar eso, ¿no? Claro. Y tener hábitos o acciones que las propicien, como escuchar música, hacer ejercicio, buscar a seres queridos. Tener buenas relaciones interpersonales, Claro. o sea, buscar actividades que nos llenen, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Okay. Creo que es bien importante también. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, además de las que ya nos has brindado?
Pues de entrada, la muy general, que siempre decimos en las entrevistas, de buscar ayuda profesional, ¿no? Que sí es bien importante, buscar ayuda, encontrar un espacio donde nos sentamos a gustos para hablar de nuestras cosas, para externar cosas, para trabajar un poquito y profundizar más sobre nuestras vidas, sobre nuestra historia de vida. Yo creo que es algo bien importante que tenemos que seguir fomentando aquí en los programas de radio, en todo, o sea, como psicólogos, fomentar que todos nos acerquemos a buscar ayuda profesional y que tiene muchos beneficios para nuestra persona, ¿verdad? Todavía nos encontramos muchas personas, o sea, como te decía hace rato, o sea, que siguen teniendo creencias de alguna manera que obstruyen que buscan ayuda psicológica. O sea, es algo que está en nuestra ciudad, en la sociedad que vivimos, o sea, de que no quiero ir al psicólogo porque no, o yo no creo en los psicólogos, o esto. Es que no es de que creas o no, o sea, es de que es una profesión que está ahí, que tiene una historia, ¿verdad? De práctica, de investigación, de todo, y que bueno, o sea, te puede ayudar a trabajar cosas que normalmente no las puedes trabajar en otra parte. Claro. Entonces yo creo que sí, aunque suene como muy general, pero creo que es algo que debemos de seguir fomentando en estos espacios de difusión, el que bueno, o sea, es bueno que vayas a buscar ayuda, ¿verdad? Claro, para estar mejor, así como vamos con un nutriólogo cuando lo necesitamos, con un médico, también el acompañamiento psicológico, claro. El tener a alguien con nosotros y compartir, propicia mucho el bienestar. Claro. Sí. Y yo creo que también, o sea, que a la par de todo eso, que todos nosotros nos hagamos pues más conscientes de que hay una parte de voluntad en nosotros siempre, ¿verdad? O sea, que es decir, no vas al psicólogo a que te cambie o a que te imponga cosas o algo, sino a trabajar sobre tu persona y que tú promuevas en ti mismo tu propia voluntad, ¿verdad? De decidir, de tener acciones que te ayuden, o sea, de elegir por tu propia vida, ¿no? Claro. Y eso es todo lo que también se trabaja ahí, no sea la disciplina o la especialidad de psicología que sea, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Muchas gracias por habernos hecho reflexionar de si necesitamos o queremos cantar, pintar, dibujar, expresar, escuchar, algo tan al alcance de nuestras manos, claro. ¿sí? Tan al alcance que lo tenemos en nuestros pensamientos, que lo tenemos al momento de hacer una llamada, al momento de buscar a alguien, al momento de pedir algo, de decidir o de cambiar alguna creencia, ¿sí? Con voluntad. Claro. Sí, entonces, gracias. Gracias por hacernos reflexionar sobre todo ello. Muchas gracias a ti, un gusto haber estado aquí y reencontrarnos esos años después, pero siempre con una buena amistad, ¿verdad? Sí, no, la verdad que yo encantada de tenerte en este programa y pues con mucho cariño y con mucha admiración hacia ti como persona y como profesional. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Un gusto. Igualmente, y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Se pueden comunicar a los teléfonos 8334-0421 o bien al 8334-8421 para cualquier duda, comentario. Y si alguien quiere volver a escuchar este programa, lo puede hacer en la página de Psicre, Psicre. Digo, en Facebook estamos como Psicología, Crecimiento y Educación, está como largo el nombre, pero es Psicre, o sea, si lo buscan así les va a aparecer y ahí va a estar el video, al igual que en YouTube, en la página de Ser Familia, y por ahí te lo compartimos, Rodrigo, para que también todos tus compañeros, amigos, seguidores lo puedan escuchar. Claro que sí, un gusto estar contigo y gracias de nuevo, y un saludo a todos los que nos pudieron escuchar. Muchas gracias. Y bueno, nos escuchamos o nos vemos por redes el siguiente miércoles en su programa Ser Familia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos desde California, dice por ahí. Saludos a todos. Gracias, María. Ay, mi dedo.